Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts de nou al nostre programa Fora Dubtes, el programa on intentem solucionar problemes que pugui tindre els nostres espectadors en la seva vida quotidiana. Avui tenim amb nosaltres en Javier Martínez. Hola, què tal? Hola, Javi, què tal? Què tal, com va? Bien, bien. Avui ens parlaràs sobre la legítima. Recordar als nostres espectadors que, com cada setmana, tenim el hashtag a Twitter, que és ForaDubtes31, que és el nombre del programa d'avui, i que el Javi ens anirà resolent els dubtes durant la setmana, entre programa i programa. Durant tota aquesta setmana, qualsevol comentari, dubte o qualsevol altra aclaració que necessitin els nostres espectadors, encantat, el Javi ho resoldrà. Doncs bé, comencem, si et sembla bé. Què és exactament això de la legítima? Sentim molt a parlar-ne quan hi ha una persona que ha mort i els nostres espectadors sabran que és una cosa molt exclusiva, o almenys és molt especial aquí a Catalunya. Llavors, si ens pots aclarar una miqueta primer què és això de la legítima. Bueno, la legítima, primero de todo, vamos a continuar un poquito, dijéramos, con lo que hemos estado haciendo los otros programas, ¿no? Los otros programas, pues hemos hablado un poquito de lo que es el derecho sucesorio, estuvimos hablando de testamentos, testamento abierto, testamento cerrado, tipos de testamento, etcétera, etcétera. Entonces, continuando un poquito con esta línea, pues hoy he decidido que vamos a hablar un poquito de la legítima, ¿no? Que es una institución de derecho sucesorio, que es además una institución es muy importante, es muy conocida, aunque a la misma vez que es conocida, pues también la gente tiene muchas dudas, ¿no? Como tú has dicho, y también es una fuente muy importante de litigiosidad, ¿no? O sea, realmente se producen muchos juicios reclamando legítimas, suplemento de legítimas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a intentar hoy solucionar estos problemes que pueda tener la gente, ¿no? Un poquito. Molt bé, doncs bé, com dèiem, si ens pots dir exactament què és el que pot reclamar una persona quan té un parent que s'ha mort i realment necessites reclamar aquesta legítima, en què consisteix realment i qui té dret a reclamar-la. La legítima podríamos decir que es un derecho que tiene una persona, que es un derecho que le da la ley, de participar en la herencia de otra persona, ¿vale? Bueno, aquí en Cataluña la legítima es el 25% del caudal relicto, de todos los bienes, de toda la masa patrimonial que tiene el causante, la persona que ha fallecido. Y bueno, pues la legítima, dijéramos que es eso, es el 25% del total de la herencia. Molt bé. I llavors, qui té dret a tots els hereus de la persona, tothom que està en el testament o només determinades persones? Qui té dret a aquesta legítima? A ver, en un principio tienen derecho a la legítima los legitimarios y la ley te establece quiénes son los legitimarios, ¿no? En un principio la legítima es para los hijos, ¿vale? En caso de que haya, por ejemplo, dos hijos, puede ser que a uno lo nombren heredero, a otro no lo nombren heredero, se lo nombren legitimario. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una legítima, es un 25%, tenemos un heredero y un legitimario, pero es que el heredero, a su vez, también es legitimario. Por lo tanto, esa legítima, ese 25%, lo que haría sería dividirse entre dos, ¿no? Porque, ya te digo, el heredero también hace número en el momento de repartir la legítima. Per tant, aquest 25%, aquest percentatge, és a dividir entre tots els fills. No vol dir que cada fill tingui un 25%, òbviament, perquè hi hauria... No. O sea, dijéramos que la legítima también, pues, es lo que estábamos hablando, es decir, es un 25%, pero esto, ¿qué es lo que significa también? Pues que hay un 25% del que no podemos disponer libremente, ¿no? O sea, es una limitación a la libertad de testar de la persona que se va a morir. O sea, tú puedes disponer del 75% de tus bienes, pero la ley te dice que hay un 25% que tú no puedes tocar, que va a estas personas, ¿no? Y entonces, pues sí que es verdad pues que los legitimarios en un principio son los hijos
Y en caso de que no haya hijos, pues lo que tiene que hacer la legítima es para los padres que estén vivos, ¿vale? En el caso de que haya 2 padres, por ejemplo, pues la legítima se repartiría por partes iguales en estos 2 progenitores. En el caso de que solo existiera un progenitor, solo estuviera vivo uno o solo estuviera acreditada la afiliación respecto de uno, pues entonces sería este el que se llevarà la legítima. Molt bé, i en el cas de que ens trobéssim en què un pare ha desheredat el seu fill, llavors què passaria? Seguiria tenint dret a la legítima, només a la legítima, o perd els drets successoris d'absolutament tota l'herència? Si a ti te desheredan, que luego hablaremos un poquito de los casos de desheredación, de indignidad, etcétera, etcétera, evidentemente pues no vas a participar, ¿no?, en la legítima. Lo que sí que es verdad que si a ti te han desheredado tus hijos, mediante el derecho de representación, ocupan tu lugar, ¿no? Si tú tienes 3 hijos, pues estos 3 hijos, tú tienes derecho a la mitad de la cuarta parte es el 25%, ¿no? Y tienes derecho pues a la mitad. Entonces, te han desheredado, serán los 3 hijos los que ocuparán ese 12,5% que es lo que te correspondería a ti. Però si jo, per exemple, moro, jo sóc legitimari del meu pare i moro i tinc els meus fills passaran a ser els meus legitimaris? ¿Cómo? A ver. És a dir, si jo sóc legitimari amb una herència i tinc fills, el que estic entenent és que llavors si jo moro abans de que mori el meu pare i queden els meus fills, llavors els meus fills seran els que siguin legitimaris de... Exactamente, es lo que se llama el derecho de representación, ¿no? Ellos lo que hacen es ocupar el lugar que te tendría que tocar a ti, pues lo ocupan ellos. Però això sempre i quan mori jo abans de que mori la persona que haig d'heredar, no? Claro, exactamente. Si tú no estás para recibir la parte de la legítima que te corresponde, pues mediante el derecho de representación entran tus descendientes a recibir lo que te hubiera tocado a ti si hubieras estado en vida. Molt bé. I anem a una cosa que jo crec que és la que realment importa als espectadors, i és com es calcula aquesta legítima. Vale, esto dijéramos que es la madre del cordero. Al fin y al cabo, pues aquí estamos un poquito para intentar explicar unos pequeños conocimientos que hemos adquirido, ¿no? De un poco de la práctica y bueno, pues la legítima hemos dicho que es el 25% de la masa patrimonial, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es saber cuánto es la masa patrimonial, cuánto sube toda la herencia. Para ello, pues lo que tenemos que hacer es una operación que se llama computación, ¿vale? Esta operación que se llama computación lo que consiste es en, por ejemplo, todas las cuentas corrientes, todos los fondos de inversión, todos los depósitos, etcétera, etcétera, que pueda tener el causante, ¿no? La persona que ha fallecido, sumarlos todos, ¿no? Y luego también, pues seguramente tendrá bienes inmuebles, ¿no? De hecho, los bienes inmuebles normalmente son la parte más grande de una herencia. Estos bienes también tienen un valor, por lo tanto hay que valorarlos y sumarlo a lo que hemos dicho, ¿no? Por una parte está el líquido y por otra parte están los bienes inmuebles. Una vez hemos sumado esto, tenemos lo que es la masa patrimonial, ¿vale? A esto le tenemos que restar los gastos de entierro y de última enfermedad, ¿vale? ¿Y si con tiene esto deudas? Y si tiene deudas, pues se restan las deudas también, se pagan las deudas, etcétera, etcétera. És a dir, s'està establint un net entre el que tinc i el que dec. Activo y pasivo, exactamente. Sí, sería una contabilitat de la persona, básicamente. Exactamente, ¿vale? Y entonces, pues bueno, con esta operación lo que hacemos nosotros es decir cuánto tiene esta persona en total, ¿vale? Y de aquí, pues lo que tenemos que hacer para calcular la legítima, como hemos dicho, pues es dividir entre 4 y ese es el 25% que le va a tocar a los legitimarios, ¿vale? Val. I suposem-nos en el cas de que bueno, la persona mor i pel que sigui els hereus es distribueixen l'herència i a mi no em donen la legítima. ¿Quant temps tinc jo per poder reclamar aquesta legítima? Según el Código Civil catalán, tenemos un plazo de 10 años para reclamar la legítima, ¿no? Lo que pasa que si bien puede parecer un plazo que es muy grande, ostras, 10 años, pues seguramente no se te va a prescribir la acción. Realmente muchas de las personas que nos vienen al despacho por este tipo de temas está a punto prácticamente de finalizarse el plazo. ¿Por qué? Porque siempre hay una fase de reclamación extrajudicial. Se hablan las partes entre ellas, sin abogados de por medio. Oye, me tienes que pagar esto, ostras, es que yo no estoy de acuerdo en pagarte esto.
al final se va alargando mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque realmente es una cosa que a nadie le gusta, ¿no? Tú cuando estás reclamando una legítima, lo que la estás reclamando es frente a una persona que es muy cercana y le tienes que poner una demanda, y eso pues a nadie le gusta, ¿no? Y realmente pues se deja pasar mucho el tiempo y al final pues estamos siempre casi sobre el plazo, però ja te digo, són 10 anys el plazo. Molt bé, i contra qui hem de dirigir-nos per reclamar aquesta legítima? Pues nos tenemos que dirigir contra el heredero. El heredero es el que va a responder del pago de las legítimas. Entonces, bueno, el heredero, nosotros lo que tenemos es un derecho de crédito contra el heredero, que el heredero responde de lo que nos correspondería por la herencia. I si hi ha dos legitimaris més, per exemple, o un legitimari només més, també haurem d'anar contra aquest legitimari o només contra l'hereu? No, hemos de ir contra el heredero. Que és el que gestiona al cap i a la fi l'herència i és el que s'encarrega. Probablemente el resto de legitimarios, si no hemos cobrado nosotros, tampoco habrán cobrado ellos, con lo cual lo que se tendría que hacer es una acción conjunta de los 3 legitimarios para facilitar un poquito y disminuir la litigiosidad y dijéramos dejarlo todo matado con una sola demanda en vez de poner tres demandas diferentes. I el que paga la legítima entenc que és l'hereu. Exactamente. D'acord. Llavors, com es pot fer el pagament d'aquesta legítima? Perquè suposem que no sempre hi haurà líquid, sinó que a vegades ens podem trobar una situació en què que només hi hagi patrimoni immoble. Llavors, com podem fer el pagament? Com podem rebre aquesta legítima? El pago de la legítima se puede hacer bien en dinero, aunque no lo haya en la herencia, o bien en bienes inmuebles, ¿vale? Dependiendo un poquito pues lo que nos venga mejor. Ahora bien, hemos de tener también un poco de cuidado, porque el Código Civil catalán nos dice que una vez que hemos empezado a pagar la legítima de una manera, nos pueden exigir, la persona que la está recibiendo, nos puede exigir que sigamos pagándola de esta manera. Si la hemos empezado a pagar en dinero, nos puede exigir que la sigamos pagando en dinero, y si la hemos empezado a pagar en bienes de la herencia, pues también nos puede exigir lo mismo. Por lo tanto, hay que tener siempre un poquito de ojo a la hora de decidir cómo la vamos a pagar. Lo normal es que se pague en dinero, normalmente. I si només hi ha immobles a l'herència, jo puc obligar a vendre un pis? Perquè imagina't que el pis que queda no és la quarta part del que jo haig de rebre. Llavors, jo puc obligar a vendre aquell pis per tal de que se'm pagui amb diners? A ver, tú no estás obligando a nadie a que venda un piso. Tú lo que estás pidiendo es un dinero que es tuyo. A partir de ahí, cómo se consiga ese dinero, eso ya es una cosa... Es un problema que será es una cosa que no es tu problema, exactamente. Es el problema del heredero. Yo estoy reclamando 80.000 euros en una legítima y tú tienes un piso. Oye, pues si no tienes dinero, lo normal es que sacas el piso a la venta y con ese dinero que has sacado me pagues a mí mi legítima. Va. I què passa si jo li reclamo la legítima, ell em diu sí, jo te la pago, i inclús ens la comença a pagar ens paga una mica, però després es retracen el pagament i trigar, posem 2 anys en pagar-nos el que falta, o... Vull dir que hi ha una dilació a l'hora del pagament. A ver, esto que has dicho tú puede suceder de 2 maneras. Directamente que no nos lo paguen, que no nos lo empiecen a pagar siquiera, con lo cual, bueno, esto es una cosa que la gente normalmente pues no lo conoce, pero la legítima devenga intereses. ¿Sabes? O sea, en el momento en que fallece el causante, el heredero tiene la obligación de pagar al legitimario, y si no, pues hay unos intereses, que son los intereses, el interés legal del dinero, que se van aplicando todos los días sobre el capital que tú le tienes que pagar a esa persona, ¿no? Por lo tanto, en el primero de los casos, que es en el que no nos ha pagado nada, empezaríamos a devengar este interés, ¿no? También puede pasar que el heredero, el causante, en el testamento diga que no se deben intereses. Eso también lo puede hacer, o que module los intereses poniéndolos más altos o más bajos, ¿no? Esto sería una de las cosas. Y respecto a lo que tú me estabas preguntando de si nos ha empezado a pagar y luego pues no nos sigue pagando, pues aquí lo que podríamos hacer son varias cosas. O podríamos poner una demanda diciendo tenemos un contrato privado, depende de todo cómo lo hayamos fabricado, ¿no? Igual tenemos un contrato privado que hemos dicho, pues mira, tú me tienes que pagar esta legítima en tantos plazos, y has cumplido el primero y has incumplido el resto, por lo tanto pues tenemos que montar una demanda pues en este sentido, ¿no? O sea, reclamando, bueno, aportando el contrato privado y reclamando pues lo que quede de legítima. Molt bé. I què passa si un cop hem cobrat la legítima, també suposo que alguna... Bueno, no crec que sigui un cas gaire... No crec que sigui estrany, tampoc crec que sigui habitual, però què passa si un cop cobrada la legítima ens entenem de que han sorgit nous béns
que formen part de l'herència. Podem reclamar el tros que ens falta de la legítima? Bueno, no solamente que podamos reclamar, es que debemos reclamarlo, es que son unos bienes que tendrían que haberse computado inicialmente para hacer la legítima, y nosotros haberla cobrado, y no se han hecho. Puede ser porque la otra persona los haya escondido, los haya distraído y bueno, pues posteriormente con el tiempo nosotros nos hemos enterado de que estos bienes estaban ahí, ¿no? En todo caso, normalmente cuando se paga una legítima, pues ahí se hace firmar un finiquito conforme nos comprometemos a no reclamar nada más. Pero lo que es cierto es que no nos comprometemos a reclamar nada más teniendo en cuenta que hay estos bienes, ¿vale? Si nosotros descubrimos que hay otros bienes diferentes, pues lo que tenemos que hacer es hacer lo que se llama una acción de suplemento de legítima i reclamar estos bienes, la parte proporcional que nos correspondería. I encara que hagin passat els 10 anys, com és una cosa que nosaltres no teníem coneixement, entenc que els 10 anys començarien a computar-se des que hem trobat els nous béns. Exactamente, sí. Molt bé. I hi ha alguna manera, perquè, bueno, com ja hem comentat abans, hi ha la possibilitat de desheredar un fill, però el fill és possible que també tingui dret a la legítima, però hi hauria la possibilitat que inclús li negui la possibilitat al meu fill de cobrar una legítima? Sí, estos son los casos de desheredamiento que hemos comentado antes, y bueno, la verdad es que son casos muy puntuales, que están tasados en la ley y que realmente pues no son muy fáciles de llevar a cabo, porque tenemos que estar, no es aquello de que nosotros creamos que es que nuestro hijo no debería tener acceso a la legítima, es lo que te pone la ley, son los casos que te pone la ley, ¿no? Y dentro de estos casos que te pone la ley están las causas de desheredación, y la primera de ellas son las causas de indignidad. Las causas de indignidad, dijéramos, que son casos ya de aquellos tremendos, ¿no? Que yo no voy a permitir que un dinero que yo he estado ahorrando toda mi vida se lo lleve esta persona después de lo que me ha hecho, porque estamos hablando de que, por ejemplo, casos de indignidad tipificados por la ley son que exista una sentencia firme en la que se condena a mi hijo, ¿no? Al legitimario en este caso, por haber intentado matarme, ¿sabes? O haber intentado matar a mi pareja, o a mi mujer, o a mi pareja de hecho. O sea, son casos graves. Otro caso, por ejemplo, no es que lo haya intentado matar, sino que haya intentado o que haya cometido y que esté declarado mediante sentencia firme un delito de lesiones, un delito contra la integridad sexual, un delito de torturas, un delito, ¿sabes? O sea, que son casos realmente importants y greus. Exactamente, ¿vale? Luego, pues también hay otros casos de indignidad sucesoria, como puede ser, oye, pues el padre que le han quitado o le han suspendido la patria potestad respecto al hijo, ¿vale? Entonces, pues estos son casos, ya te digo, son casos muy escabrosos y realmente pues están tipificados en la ley y permiten que no se le pague la legítima al hijo. Però per tant, si el pare només vol el fet de no vull perquè no vull, això sí que no ho pot fer. És a dir, hi ha una manera tassada de desheredar el teu fill o de legitimar el teu fill i d'allà no et pots sortir. No, ja te digo, O sigui, la voluntat del causant en aquesta rama del dret no es válida. Son habas contadas, es lo que hay, ¿sabes? O sea, luego ya te digo, aparte de las causas de indignidad, están las causas de desheredación, ¿no? Que son, pues bueno, por ejemplo, que nos hayamos, estas son un poquito menos escabrosas, pero también tienen su enjundia, ¿no? Es, por ejemplo, que en un caso de necesidad del causante nos hayamos negado a proporcionarle alimentos, tanto a él como a su cònjuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes, etcétera, etcétera. Quan dius que no li hem donat aliments, perquè els nostres espectadors ens entenguin, és que no has tingut cura d'aquesta persona. Exactamente, que ha habido un estado de necesidad de esta persona y en este estado de necesidad se ha dirigido a nosotros pidiéndonos ayuda, y no se la hemos proporcionado, ¿no? Entonces, esto es una causa de desheredación. Hay más causas de desheredación también. Por ejemplo, pues que haya un maltrato grave al testador, pues no tiene por qué ser un maltrato de obra, puede ser de palabras, ¿sabes? Puede ser un maltrato psicológico, etcétera, etcétera. Este caso es bastante dificultoso de probar. Y una causa que es la que se alega mucho es que haya una ausencia de relación manifiesta y continuada durante el tiempo, y que además esta ausencia de relación sea imputable al legitimario, ¿vale?
Y por lo tanto, pues bueno, estos son básicamente los casos de segregación más importantes, ¿vale? Decir también que tenemos el plazo de 4 años para iniciar esta acción en reclamación de la declaración de segregación, ¿vale? D'acord. I ara ja posem-nos en el cas pràctic en què una persona doncs, vol reclamar la legítima a l'hereu. Llavors, quina és la documentació que ha de preparar per poder doncs, presentar aquesta demanda? Vale. Primero de todo, decir que este tipo de demanda va por un procedimiento, que es un procedimiento que se llama procedimiento ordinario, ¿vale? Este procedimiento ordinario básicamente lo que consiste es, nosotros ponemos una demanda, se le da traslado a la otra parte y la otra parte tiene 20 días para contestarla. A partir de aquí nos vamos a una cosa que se llama audiencia previa, que es como una especie de mini juicio, ¿no? Que tiene una serie de funciones. Una de las funciones que tiene la audiencia previa es llegar a un acuerdo entre las partes. Si no hay posibilidad de llegar a este acuerdo, pues lo que se hace es establecer sobre qué puntos estamos de acuerdo y sobre qué puntos no estamos de acuerdo, ¿no? Y luego lo que se hace es la proposición de prueba y la impugnación de la prueba, pues, la documental, la testifical, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo último es el señalamiento para juicio, ¿vale? Luego aquí ya nos vamos a juicio, que es donde se practica la prueba y pues hacen las conclusiones finales. En cuanto a los documentos que hay que aportar y las cosas que hay que probar, pues bueno, uno de los documentos que hay que aportar básicamente es el certificado de defunción del causante. Nosotros estamos pidiendo una legítima porque tenemos derecho a ella porque esa persona ha muerto, ¿no? Otra cosa que debemos probar también es nuestra relación con esa persona, por lo tanto, pues tendremos que aportar también nuestro certificado de nacimiento. Otro documento muy importante es el testamento, evidentemente hay que aportar el testamento. Y seguramente el problema vendrá a la hora de la valoración de los bienes inmuebles, ¿no? Por lo tanto, habrá un momento que nos dirán, pues mira, este inmueble vale 100.000. Oye, ¿cómo que 100.000? Este inmueble vale 400.000, ¿no? Entonces nosotros, si estamos defendiendo que ese inmueble vale 400.000, no basta con que lo pongamos así sin más. Lo que tendremos que hacer es aportar una pericial. Una pericial en ese sentido, ¿vale? Una pericial puede ser privada, ¿no? Y bueno, pues esos son básicamente los documentos, aparte de calcular también dentro de la demanda, pues cuál es el total de la herencia, dentro del total de la herencia, por lo tanto, cuál es la cuarta parte y lo que nos tocaria a nosotros, que es la legítima individual, ¿vale? Molt bé, Javi, doncs no sé si... Bueno, se'ns està acabant el temps, però no sé si vols afegir alguna cosa més o creus que ens han deixat alguna cosa. No, solamente pues eso, comentar que seguiremos con el derecho sucesorio, que ya lo he comentado con anterioridad, que es una parte del derecho que me gusta mucho y espero pues que a los clientes pues también a los clientes y a los espectadores pues también les guste. Molt bé. De totes maneres, tornar a recordar als nostres espectadors que tenim el hashtag fora dubtes 31. Per tant, si hi ha alguna cosa que ha quedat en l'aire i que no ha sigut resolta pel Javi, doncs no us preocupeu, escriviu a través del Twitter i el Javi, doncs encantat, us respondrà les preguntes que hagin quedat en suspens. Doncs fins aquí el programa d'avui. Recordeu també que tenim no només el hashtag foradubtes31 per al programa específic d'avui, sinó que a més ens podeu seguir a @adlegemabogados, que és el nostre Twitter del despatx, i que per tant allà també podeu fer comentaris directament a nosaltres, que no tinguin que veure amb el programa, i si ens voleu fer inclús suggeriments per pròxims programes, doncs nosaltres estarem encantats de rebre qualsevol proposta. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem la setmana que ve. Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Adlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.